Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Mi nombre es Pablo Morán y este día tengo el placer junto con mi grupo, conformado por Eric Bulans, Fidel Sánchez, Fernando Chaín, Marcela Mejía y Andrea Ambulato, presentar el tema del discurso y los tipos de discurso. Comenzando con la temática, vamos a empezar definiendo qué es un discurso. Un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite hacia un receptor, utilizando un código que usualmente es el lenguaje a través de un canal que puede ser oral o escrito. En los actos políticos, económicos o académicos se suelen efectuar discursos y muchos de estos se apoyan con recursos informáticos, como presentaciones de diapositivas, videos o imágenes. La palabra discurso también suele relacionarse con la palabra relato, en referencia al contenido cultural e ideológico que profesa una persona o un grupo. Por ejemplo, ya cuando hablamos de un discurso liberal, marxista o moderno. Hay dos tipos de discurso y estos son el discurso directo y el discurso indirecto. Este término de discurso también hace alusión a los postulados que comunican información arrojada por un individuo o un grupo, según las características que tenga. Comenzamos con el discurso directo. El discurso directo es una oración que expresa y reproduce de manera textual las palabras de un individuo y suele expresarse ya sea entre comillas, antecedido por guiones o dos puntos. Un ejemplo puede ser, abrimos comillas, quiero jugar a orilla del río. O Mateo dijo, quiero jugar a orilla del río. Encontramos también el discurso indirecto. Este discurso indirecto es la oración que reproduce de manera indirecta las palabras de un individuo, adaptando los tiempos verbales, pronombres personales y referencias temporales. Suelen introducirse con el verbo decir, expresar, asegurar, entre otros, seguido por una conjunción. Un ejemplo podría ser, él dice que quiere jugar a la orilla del río. El tiempo presente en el que se reproduce en simultáneo con el discurso. O podría ser otro, Mateo, él dijo que quería jugar a la orilla del río. Es tiempo pasado y se reproduce con posterioridad del discurso original. Ahora, vamos a ver las características del discurso. En esto nos queremos enfocar en las más claves, pero vamos a mencionar la mayoría de características de un discurso. Un discurso es preciso, un discurso es verificable, un discurso es especializado, un discurso es original, un discurso es estructurado, un discurso es atractivo, multicontenido y multiplataforma. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Eric Bolans y voy a mencionar los dos primeros tipos de discurso. Como primer punto, el discurso narrativo. El discurso narrativo es aquel donde el emisor expresa los hechos o acciones de un suceso o un fenómeno. También es considerado por muchos como un tipo de comunicación verbal o escrita que involucra la narración o, en otras palabras, que trata de contar una historia. La narración funciona de la manera en que podamos llevar al lector u oyente a través de una cadena de eventos secuenciales para que puedan construir naturalmente su comprensión. Prácticamente este tipo de narración busca contar secuencialmente una historia con el motivo de que el lector u oyente pueda interpretarlo de la manera que vaya desarrollando según lo escuchado. Un ejemplo para comprenderlo mejor es eh, la siguiente. Entonces iba caminando un pequeño cachorro perdido por la calle, cuando de pronto a lo lejos vio a su dueño, quien gritaba su nombre desesperadamente queriendo encontrar. El siguiente discurso es el discurso descriptivo. Este es aquel que tiene como un objetivo recrear en la mente del receptor la idea o el objeto de lo que se habla a través de la expresión de sus características. Podría decirse que es el contrario del narrativo, ya que se utiliza mucho para describir características detalladas sobre cosas que pasan en la vida cotidiana. Muchas veces se ocupa bastante en las noticias, ya que tratamos de darle a entender o más bien explicarle al receptor una imagen en concreto.
El ejemplo más adecuado puede ser: el accidente sucedió entre las 5 y 6 de la tarde sobre la Avenida La Constitución, cerca de la terminal de autobuses. El discurso político se basa sobre todo en presentar propuestas y convencer a su audiencia bajo una ideología. En este caso, sabemos de que existen tiempos electorales, tiempos de campaña, donde las personas que son candidatos a alcaldes municipales, eh, diputados o también personas como el gabinete, en este caso el presidente de la República, ellos todo ese tiempo brindan discursos a las personas de diferentes maneras, pero todos están siempre dentro del área de ser un discurso político, porque dentro de ellos brindan propuestas, brindan también como la idea de lo que en la ideología que ellos se basan, que la ideología, como sabemos, es bajo el partido que ellos se dirigen, y al mismo tiempo brindan como el lado de diferenciación, de manera que eh, ellos están en una competencia política y ser como la mejor opción o la persona que realmente sería ideal para el puesto en el que están. En el discurso religioso tenemos eh, que se basa sobre todo en los dogmas de la fe, que quiere decir como que en cada discurso de estos, el emisor, por ejemplo, es una persona que detenta una función religiosa y sus receptores en este caso serían los feligreses. Como conocemos, existen diferentes religiones, un ejemplo, católica, cristianos, evangélicos, mormones, entre muchas más. Entonces, este tipo de discursos es un ejemplo cuando está el Papa hablando en alguna festividad, en algún día o simplemente en una misa celebrada. Desde ese momento, él como figura de la religión católica está dando un discurso basado en la fe y en lo que se basa la religión católica. Asimismo puede ser un pastor y pueden siempre tener la idea de creer en un mismo Dios, pero cada uno por sus propias líneas según la religión que tiene, según la religión en la que se basan. Buenas noches, mi nombre es Andrea Mulato. Siguiendo con el tipo de discurso, en este caso tenemos el discurso publicitario. Este es brindado por las empresas y es utilizado básicamente para hablar de alguno de sus productos o servicios, resaltando sus beneficios por sobre los de la competencia para convencer a la audiencia de adquirir el producto en cuestión. Un ejemplo de ello sería la marca Converse con "los zapatos son aburridos, usa tenis". El discurso empresarial es utilizado por las organizaciones o las empresas
pero en este caso es utilizado para comunicar las decisiones, los planes o los proyectos que la empresa tiene a futuro, y se puede utilizar para tanto como para motivar al público interno, que en este caso sabemos que son los trabajadores de la empresa, o a la audiencia en general. Un ejemplo de ello es Steve Jobs con su discurso "Cómo vivir antes de morir". Y para finalizar con los tipos de discurso, tenemos el discurso académico, que comunica novedades o propuestas dentro del ámbito ya sea escolar o universitario. Y su principal función es comunicar y generar comunidad entre todos los miembros de la organización. Y por último tenemos el discurso artístico, que se encarga de comunicar emociones y sentimientos de un carácter subjetivo. Y su función principal es transmitir y entretener. Eso fue todo por parte de nosotros y muchas gracias por su atención prestada. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.